Hola amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes en este podcast que se llama Historias de Músicos. Lo ideal es que usted conozca a estas personas que siempre están haciendo un trabajo de producción, de arreglos, de dirección, y donde usted termina gozándose de una canción, de un disco, de una manera muy especial, pero de pronto usted no conoce en el fondo quiénes son esas personas que están atrás haciendo una labor tan especial. Hoy tengo en este programa de invitado a un gran productor, a un gran arreglista, hombre de negocios, empresario, y yo creo que es uno de los más exitosos que ha tenido Colombia. Ya lo voy a decir por la cantidad de grandes artistas que han pasado por sus manos. El maestro Jorge Ramírez, bienvenido maestro. Muchas gracias, un gusto estar aquí, pues hablando de esto que tanto nos apasiona, que es nuestra vida, nuestra música y nuestra historia. Gracias, maestro. Bueno, el maestro ha tenido en sus manos no solo a su empresa, que es Clase A y R, que ha tenido muy buenos artistas, pero también en sus manos ha estado Iván y sus Bambán, ha estado Charly Sa, ha estado, me gustó mucho la producción de Vallenet. Excelente. Esa producción me la gocé de una manera muy especial. Jimmy el León y algunos más. Alquimia, que creo que es el de los puntos más altos que hemos visto de esa tarea. Así maestro, ¿dónde nace usted? Bueno, yo soy de un municipio del norte de Santander que se llama Sardinata. Nací en un hogar de 8 hermanos, soy el cuarto de los 8. Sí. Y tal vez si en mi entorno o en la familia no había un padre músico ni un músico cercano, lo cual hacía que el ambiente no fuera tan propicio. Sí. Porque tal vez ustedes recuerdan que en esa época la imagen del músico tal vez era de bohemio, de desorden, de que... Total. Y eso para mí fue un pequeño escollo, diría, para superar, pero bueno, sí fue un sueño de niño, ser músico, eso sí lo tenía claro. Y debido a la ubicación de la frontera con Venezuela, obviamente me influencié muchísimo por las grandes orquestas venezolanas de la década del 60 y 70. Claro que sí, maestro. ¿Cuándo, siendo niño, dice, uy, la música me atrae, me gusta, me llena, siento que cosas especiales con eso? Bueno, el músico nace. Sí, total. Y yo sí, todo me encantaba. De hecho, yo una vez le pedí de regalo a mi papá un radio transistor, recuerdo, que cada rato tenía que cambiarle pilas y yo lo pegaba a un tubo. No sé por qué se generaba un efecto de antena y me entraban emisoras de todo lado. Pero luego en el colegio había un piano. Yo empecé estudiando en un colegio mixto de monjas en el pueblo, y allí había un piano que no tocaba nadie. Lo tenía y en algún momento me lo prestaban y empezaba de oído a tocar, y yo creo que eso se fue acrecentando tanto. Luego en la banda del pueblo, un tío lejano era como el que contrataba a los músicos para las festividades del pueblo, y me dio la oportunidad de tocar el redoblante, y bueno, ahí fui creciendo. Pero definitivamente lo de la música sí fue un sueño de niño. Yo diría que parece que fuera predestinado, porque luego, después de tantas historias y tantos logros, cosas que uno cuando niño jamás imaginó, pero que se pudieron lograr. Ok, ciertamente que es así. Y usted dice una frase que es muy válida y muy cierta, y es el hecho de que Dios nos da ese talento, nos da ese don, y es algo que Él escoge, este es para ti, este es para ti. Y somos privilegiados por tener ese don. ¿Cuándo dice voy a estudiar música? Y cuando, me imagino que ahí tuvo el choque con sus padres, claro, o algo que dirían, no, pero pues, y con esa misma fama que tenía esa otra generación de músicos, que era bien complicado. Bueno, allá en el pueblo había un conjunto de un acordeonista, Jorge Arana, se acuerdo que era de descendencia turca. Y era como el grupo del pueblo, y yo andaba detrás de él, que me dejara tocar algo o cualquier cosa. Y de hecho recuerdo que yo atrevidamente cogía el acordeón cuando él lo dejaba, y él no me dejaba mucho, me decía, cuidado, me lo desafina. Sí, por supuesto. Cuidado, tenga cuidado. Pero al ver eso, una vez, no sé cómo le llega a él un acordeón de tecla para negocio. Y cuando yo lo veo es que llega al almacén, mi mamá tenía un almacén con el cual nos sostenía, a ofrecerle el acordeón. Dije, mire, cómpreselo a su hijo.
cómpreselo, él tiene un talento impresionante, haga un esfuerzo. Y mi mamá sin muchos recursos, pero las mamás son únicas, la verdad. Sin duda. Me lo compró a escondidas de mi papá, porque ahí estaba el problema. Seguramente Claro. si le consulta a él, No. él le iba a decir que no. Sí. Entonces yo la guardé, estudiaba, y cuando mi papá llegaba en las tardes, porque tenía un negocio comerciante, yo lo escondía. Él ya después con el tiempo se vino a dar cuenta que estaba como aprendiendo, pero realmente yo empecé a estudiar música. Hubo en la familia un momento muy difícil. Recuerdo que papá se fue de casa, parece que tuvo unos negocios muy malos después de tener una fortuna importante, casi que lo perdió todo, Wow, diría que por imagínese cuestiones eso. de juegos y tal. Y llegó un día en que papá no estaba en casa. No apareció y quedó mi mamá sola con 8 hijos. Y recuerdo que en ese momento llegó una tía de Cúcuta, hermana de mi papá, tal vez se enteró de la situación que estábamos pasando y le ofreció a mi mamá como una ayuda. Ujú. Entonces mi mamá le dijo, mire, ayude a Jorge, él quiere estudiar música. Pero chévere que tu mamá Claro. sentía esa sensación No. de que era lo que te gustaba. Sí, la verdad eso fue una bendición grande. Y mi tía me dice, hagamos lo siguiente, usted en mi casa en Cúcuta puede, en la mañana tiene comida, tiene dormida, y un primo mío, hijo de mi tía, era profesor en un colegio que se llamaba Confenalco, recuerde, me dijo, con él podemos conseguir una beca para que estudie en las mañanas bachillerato, almuerce, va a la casa y se cambia, y en las tardes se va para el conservatorio. Ve, qué bueno. Entonces imagínate esa bendición Sí. tan grande. Y así se hizo. Yo entré al conservatorio muy niño. Yo quería estudiar piano, pero no tenía un piano para estudiar las tareas o los ejercicios que necesitaba. Y recuerdo que conseguí una trompeta prestada, fue el primer instrumento que logré tocar. Sí. Porque tenía la trompeta y hice un semestre estudiando trompeta y ya después logré conseguir un piano con un amigo que me prestó y ya me cambié de enrutaste hacia el piano. Pero obviamente me vino a servir después el tema de las trompetas, porque fue conocimiento general para hacer arreglos y escribir. Sí. Pero fue por ahí. Sucede que las cosas de Dios. Un día me escapé del colegio en el recreo del mediodía, que era un recreo como a las 10:30. Yo nunca suelo hacer eso. Yo me escapé. ¿Por qué? Porque me quería ir al Parque Santander, donde en un sector del parque, del centro de Cúcuta, se reunían los músicos que salían de la banda del departamento. Ya. Entonces eran los músicos que uno tenía como referencia, que tocaban con las grandes orquestas de allá, con Manuel Alvarado y X orquesta. Manuel Alvarado, una orquesta tradicionalísima. Tradicionalísima. Sí, Entonces yo quería estar con ellos, con mi cuaderno aquí detrás. y yo ya venía tocando con un grupo de la ciudad, que me dio pues pesando con muchachos. Y recuerdo que me dice un músico pelado, me dice, aquellos señores que están allá están buscando un pianista para que se vaya para Venezuela. Ve a usted. El bolívar estaba a 18 pesos, se puede imaginar. Sí. Entonces todo el mundo quería irse para allá, pero yo tenía un problema, yo era menor de edad, no tenía pasaporte. Claro. Y mi papá no me iba a aprobar el hecho de que me fuera. Bueno, yo les dije a ellos, mira, hagamos lo siguiente. A mí me interesa irme, pero yo vivo en Sardinata, yo no vivo acá y soy menor de edad. Si ustedes van y hablan con mi mamá y la convence de que me deje ir con ustedes, yo me voy. Tarea tremenda. Oiga, y estos señores se van. ¿Lo hicieron? Lo hicieron 2 horas en un carro y convencieron a mamá porque uno le dijo, mire, yo tengo mi familia, él va a vivir conmigo. Bueno, en fin, me dejaron ir. Recuerdo que el grupo se llamaba Jacobo y su combo. Jacobo no era músico, sino era el dueño que ponía el dinero para comprar el sonido, el piano. Sí. El empresario de la cuestión. Y comencé con ellos, tendría yo que 15 años tal vez, pero estaba en Venezuela ya, estaba metido ya. ¿Y allá el movimiento en ese momento era más fuerte que en Colombia? Total. Sí, porque ya nos exportaron después casi toda la música. Exactamente, en la mitad de los años 70, pues si vamos a hablar de música tropical, pillos, melódicos, Los Blancos, Emir Boscán, bueno, tantos. El Supercombo Los Tropicales, la Orquesta de la Playa. Si vamos a hablar de la parte de Caracas, Dimensión Latina, Oscar de León, Los Satélites, el Sexteto Juventud, no, es que era una cosa.
Fuerte, era un movimiento muy fuerte el que ellos tenían. Entonces yo sí, luego me llama un grupo ya importante que se llamaba Los Palmer. ¿Por qué importante? Ellos ya venían siendo artistas de Discomoda, que era una compañía de las más grandes de Venezuela. Fuerte, que tenían Nelson y sus estrellas. Nelson y sus estrellas, entre ellos, sí señor. Sí. Y me dicen, Jorge, porque yo era dedicado a mi piano, yo dormía en un colchón en el piso que me dieron, pero tenía un piano Yamaha vertical con el que tocaba los bailes y todos los días me levantaba a aprender los tumbados. Tener un piano de esos. De esos. Claro. Y yo, entonces comencé, yo diría que a ascender rápido en el tema de la música tropical y me llaman de Los Palmes, me dice, Jorge, si usted se viene para acá, aquí le vamos a ayudar a sacar su pasaporte, su cédula. Yo no podía salir de la casa porque estaba indocumentado menor de edad. Y ahí donde yo le digo a él, listo, yo me vengo. Sí. Y llevo 2 o 3 músicos de Cúcuta para aportar un poquito a la parte musical, entre ellos a mi hermano Sai, que era menor que yo, 2 años menor, ya como 14 años. Y ahí empecé a pisar ya estudios de grabación. El primer LP lo hice para la compañía Discomoda con ellos. Grabamos en un estudio excelente. ¿A esa edad, maestro? A esa edad, en Caracas, que se llamaba Sonomatrix, recuerdo. Y el técnico era un español, pero los equipos que habían en Venezuela eran una locura porque Venezuela, el bolívar estaba muy fuerte y allá importar los equipos no era como acá, que aquí uno para comprar un piano tenía que tener papeles y no se les podían decomisar. Sí, claro. No, allá no. Entonces ya empecé muy joven. Pero lo curioso del caso es que yo crecí en Sardinata, en mi pueblo, oyendo el gran momento de las sonoras tropicales, Nelson Enrique, por ejemplo. Muy fuerte. Sí. Y yo tocaba en el acordeón de tecla las canciones de Nelson. Algún día soñaba con ver a Nelson. Ese era mi hombre, referente. Si yo veo algún día ese combo en vivo, yo muero tranquilo, decía. Oiga, cómo son las cosas de la música, ¿no? Increíble lo que pasó. Me dice el de Los Palmes, Jorge, en un mes vamos a alternar con Nelson Enrique. Le dije, vea usted, claro. ¿Cómo? Sí, aquí en el club Zulia, creo que se llamaba, Jardín Zulia. Y yo dije, no, se me cumplió el sueño. Alternamos esa noche. ¿Cómo llevaba Nelson? Llevaba a Rafael Araujo, el trompeta del Trabuco venezolano, en la primera trompeta, creo que iba el Pollito Gil en la segunda, ya una banda. Qué cosa. Y nosotros éramos un grupo que lo estábamos haciendo bien, pero aún en el proceso. Sí, por supuesto, claro. Todo el nivel, además que fue una escuela. No, pues yo encantado de haber visto a mi ídolo y tal. Pero lo que jamás me imaginé era que 15 días después Nelson me estaba llamando para que me fuera como pianista de él. O sea, él vio tu presentación, te vio tocar, dijo, este muchacho tiene todas las condiciones y talentos y lo quiero. Tenía yo 17 años. Tremendo. 17 para 18. Pero sucede una cosa más curiosa. El dueño de Los Palmer, las cosas de Dios, él era quien atendía el teléfono para los bailes en su casa. Entonces, esa semana me dice, Jorge, yo me voy de vacaciones una semana y usted me va a hacer el favor de coger el cuaderno, anotar las llamadas claro. y yo cuando venga. Y preciso entre la llamada de Nelson. O sea que si hubiera sido el que contestara, él quién sabe que hubiera podido. De hecho, no está ocupado. Sí, claro. Entonces, las cosas de Dios. Mira, y entonces, cuando yo escucho la voz de Nelson al otro lado de la línea, mira, Jorge se encuentra, Maracucho. Sí, con él habla. Mira, Jorge, te habla Nelson Enrique de Maracaibo. Nelson, un gusto, ¿qué se te ofrece? Mira, que quería saber si te podéis venir para mi orquesta. ¿Se puede imaginar ese momento? No, es único. Pero pasó algo. Yo le dije, Nelson, yo encantado, pero tengo un hermano menor que está a mi cargo. ¿Y él qué hace? No, él toca conga. No, pues yo conguero tengo, chico. Entonces no, me dijo. Cuando él me dice eso. Claro, eso te iba a complicar toda la tarea. Yo no lo podía dejar solo. Sí, claro. Entonces le dije, Nelson, no, pero a la semana llamó. Me dijo, venite con tu hermano. Sí. Pero mire la parte humana de Nelson. Por eso yo le agradezco tanto a Nelson y me gustan estos espacios para hablar. Él no me dijo, vengas a ir a Maracay. Me dijo, venís a mi casa. Wow. A mi casa. Y nos colocó un cuarto para vivir allá y estar con él. Y es casi que respondía por nosotros. No, luego Nelson fue un papá. Para mí, además que un referente musical en la parte de producción, porque a raíz de eso fue que él nos enseñó de Tito Rodríguez, nos enseñó de la Sonora Matancera. En ese entonces no había internet, él se iba para donde llegaban los barcos de las Antillas a comprar discos de promoción. Nelson era un productor de verdad, él dictaba sus arreglos, Nelson buscaba su equipo de músicos
y todo. O sea, Nelson, haber pasado por ahí fue, por eso digo que es casi que un sueño de niño, pero son cosas divinas, porque que pase eso tan preciso, a veces dices, no, wow, ¿no? Eso estaba como escrito. Y me imagino que fue en el momento del apogeo de Nelson Enríquez, por ejemplo, en una ciudad como Barranquilla. Total. Que tuvo tantos éxitos y tanta música que gustaba mucho allá. Nelson se dedicó a Barranquilla de frente. Sí, mucho. De frente, y Nelson fue a la escuela porque Nelson me decía que él quería hacer una sonora matancera tropical, con la cuadratura para acá. El bajo era a tiempo, mientras que el bajo sincopado era más antillano. Él tenía claro lo que quería, y de ahí vinieron todos. De ahí vino Pastor, de ahí vino Willy Quintero, Chico Salas, ¿no? Una cantidad. Pero Nelson fue el que generó esa idea en el año 70. Él lo primero que grabó creo que fue Cualquiera va. De tu casita a la mía, es mucho lo que hay que hacer. Y de ahí vino Nelson con una seguidilla. Entonces, ¿te imaginas lo que era vivir al lado de Nelson? Que hasta andaba en un carro último modelo y era hablando de música todo el tiempo y de música. Entonces fue una escuela tremenda, de verdad. Entonces, yo pienso que el primer paso que le doy gracias a Dios para lograr mis sueños a un nivel importante fue ese, haber estado con él. Sabe que yo me identifico con usted en esa parte, porque de igual manera mi sueño siempre fue estar en una orquesta como la del maestro Juan Piña. Los discos que yo escuchaba, el clarinete de Carlos, siempre me marcó mucho desde muy niño. Y el día que yo de igual manera llego a Barranquilla y entro a ser parte de su banda, me hizo usted recordar esos momentos. Son los momentos que uno aspira en la vida a llegar a tener. Vamos a la segunda parte, donde el maestro nos va a contar todas las experiencias y todos sus éxitos y la forma como impacta, sobre todo en la parte de producción musical. Bueno, interesante esta historia que estamos viendo del maestro Jorge Ramírez, y de ahí igual manera Sad iba llevando, sí. Lo fue llevando en el camino, y eso me parece muy bonito. Usted llega a grabar de pronto también, me imagino que con Pastor López después, creo y tengo entendido que así sucedió. ¿Qué éxitos grabó usted tanto con Nelson como con Pastor? Bueno, con Nelson logré grabar lo último de él, que fue Mentirosa. Ese tema eres muy bonita. Porque Nelson, cuando yo entré, él venía de un momento muy difícil, ya que él en su gran momento de éxitos, le descubrieron que tenía ganglios en la garganta. Ay, caramba. Y le dijeron que tenía que operarse, pero que esa operación le iba a tener que tener 2 años, casi que poco a poco, para retomar, luego cantar un tono abajo, bajarle el tono a las canciones. Entonces para Nelson fue un golpe muy duro, y más teniendo en cuenta de que sus competidores venían subiendo como Pastor, como espuma, y él viendo eso. Claro, por supuesto. No fue un momento, ahí entré yo con Nelson. Pero sucede lo siguiente, hubo un momento, estaba yo nuevamente en el Parque Santander de Cúcuta, ya estaba con Nelson, ya dedicado a la música, cuando me dice Kiko Parra, recuerdo, un trompeta de Pastor López: Jorge, mira, esta semana hay un baile en Maracaibo y Pastor necesita un pianista de reemplazo, me dijo. Si te quiere ir, vamos y hacemos el baile. Parece ser que el pianista anterior, Chango, que era un pianista de Cúcuta también muy conocido, no sé, bueno, lo suspendieron. y yo dije, wow, interesante, yo quiero tocar con Pastor. ¿Ya Pastor era? Ya Pastor era, pero disparado. Estamos hablando del año 81. Ya Pastor ya había pegado Traicionera, ya había pegado Mi Compadre Villanueva, había pegado La Venezolana. No, Pastor ya era. Claro, ya era, sí. Porque Pastor tuvo varias épocas. Y resulta que él me insistió, pero de reemplazo. Yo le dije, bueno, voy. Lo que yo me puse a pensar es que eso me podía significar la echada de Nelson. Claro, imagínate. Porque Nelson lo veía como un competidor. Igual. Nelson decía que Pastor nunca cantó con él, que fuera un invitado. Bueno, en fin. Y me voy a tocar el baile a Maracaibo. Recuerdo como anécdota que yo no tenía, porque yo llego a las 12 del día y el baile era a las 8 de la noche, no tenía uniforme. Entonces el Pastor me dice, chico, mira, medite el uniforme mío, un uniforme café, recuerdo, por ahí lo tiene una carátula con una camisa crema. Y le cogí la bota y me fui. Y Pastor esa noche se puso smoking. Creo que desde esa vez Pastor comenzó. Bueno, marcaron, no hubo tiempo de ensayar, y eso salió
como un reloj. Yo creo que ¿Verdad? Pastor nunca se imaginó que yo me sabía eso de pe a pa. Lo que sí veía yo era que cada vez que venía un solo uno obligado, él le hacía así con el codo al cantante a tono, y me miraba, y Sí, decía, ¿será que como sí? diciendo, wow. Y apenas termina el baile, me dice, Pastor, chico, te quedáis con mi orquesta. Vea Desde usted. esa noche me dejó ahí. ¿Y cómo hiciste entonces con Nelson? Allá viene la pregunta del millón. Yo decía, coño, pues qué alegría. Eso es un puesto que en ese momento Pastor venía subiendo de una manera como la espuma. Y Nelson, a quien yo le debía tanto por lo que comenté anteriormente, Sí, por claro la parte que sí. humana, casi que un papá para mí, además de pues el legado tan grande a nivel musical. Yo, ¿cómo le digo a Nelson que me voy? Claro. ¿Con qué eso. cara le digo yo a Nelson? Y ¿sabe qué? No fui capaz de decirle. Simplemente Sí, no es lo muy volví a ver. difícil. Pero Sadie sí siguió Nelson. De hecho, dije, lo pueden echar también. Claro. Pero no, Nelson, no sé, tal vez entendió sobre la marcha, pero cuando viene con Pastor sucede lo siguiente. Pastor venía en un momento impresionante. Yo alcancé a grabar, recuerdo, porque el año pasado me di la tarea de recopilar todo lo que grabé con Pastor, 58 temas con Pastor López. Es una cifra Estuve impresionante. del 81 al 84, tal vez en uno de los grandes momentos. No, sí, sin duda. El primer tema que yo grabé con Pastor fue Cuando yo me vaya, Oh, sí. nadie, cuando Cling, se cling, quiere. cling, Es un arreglo de Luis Alba. Ahí lo conocí al maestro en el estudio, el peruano. Luego grabé pues ahí Mujercita Buena, éxitos golpe con golpe, El hijo ausente, Sorbito de champán, Mi morenita. La y luego super época de la Pastor. super época, Sí, porque sí, Pastor indudable. venía con combos de grabación, pero ahí ya teníamos un combo fijo. Sí. Y la ventaja era que Pastor tocaba con los que grababa. Entonces, envioso era. Tenía que sonarle igual. Sí. Y luego, yo abriéndole campo a Sadie, porque yo conociendo el talento de Sadie, dije, voy a ver cómo logro que Pastor grabe por lo menos un tema de Sadie. Porque todo el mundo quería que Pastor le grabara, entonces Pastor era muy protegido. Ya, por supuesto. A diferencia de Nelson, que Nelson era quien buscaba sus arreglos, dictaba los arreglos, buscaba el estudio del músico, Pastor tenía una suerte tremenda y un carisma inmenso, y era muy rodeado. Pastor tenía productores quien le seleccionara los temas, quien le hacía los arreglos. Entonces Pastor tenía una suerte y un ángel impresionante. Sí. Entonces yo recuerdo que Pastor grabábamos en estudios de Maracaibo, Fonográfica del Zulia. Y la compañía para la cual grabábamos, creo que era Velvet, si no estoy mal, sí, Velvet, estaba en Caracas. Entonces nosotros teníamos turno desde las 8 de la mañana para grabar, pero por cuestiones de itinerarios, la gente de Caracas llegaba a las 2 de la tarde o a almorzar y tal. Por supuesto. Entonces quedaba la mañana libre. Entonces, ¿para qué cogíamos la mañana? Para darle un repaso a los arreglos que nos habían mandado 15 días antes a cada uno a la casa. Aquí van los temas, aquí van los arreglos. Bueno. Y yo dije, aquí está la oportunidad para meter el tema de Sadie. Entonces yo hablo con Pastor, Pastor es una madre, no andaba sino con su cervecita en la mano en la mañana, Pastor, mira, es que tengo un tema de Sadie, ¿está bueno? Sí, está muy bueno. ¿Y quién lo va a cantar? Tonal Gutiérrez, que era el otro cantante, Chugo, Tonal, y yo ya había hablado con Tonal. ¿Te gustó? Coño, chico, el tema está muy bueno, el tema me gusta. Entonces le dijo, él le dio la señal a Álvaro, Álvaro, graba el tema, grábalo. Y comenzamos a grabar el tema. Y pues, se grababa en bloque primero. En bloque. Ahí eran 8 canales, una consola Telefunken, recuerdo, 8, ya eran 8, el sonido era bárbaro. Una consola Telefunken, recuerdo un equipo alemán. Y resulta que dije, gol, lo logré, ya grabamos el tema. Y preciso, llegaron a las 2 de la tarde, después del almuerzo, venía Víctor Gutiérrez, yo no lo conocía, con los arreglos bajo el brazo, venía Kiko Contreras, que era el que había seleccionado, Pajé, el cubano, el dueño de Velvet, y se sientan ahí. Cuando Álvaro Villalobos comienza a rodar la cinta y escuchan, se paran de la silla. Señores, ¿qué es eso? Ay, Dios mío. ¿Quién autorizó eso? Tremendo. Y llega Pastor, chico, con la cerveza. Yo autoricé. Oh, pero ¿cómo así? Déjalo. Comenzamos a grabar. Tremendo. Comenzamos a grabar. Y a sorpresa, cuando comienzan a publicarlo el Pastor, el primer tema objetivo fue el de Sadie. Falsa, perversa, mujer sin corazón. Imagínate eso. Eres experta hablando de traición, semillas de olor. ¡Pum! Pero era que Fuentes, que era quien distribuía en Colombia, tenía siempre
sacaban un tema de los grabados para meterlo en un variado que se llamaba Sígame los Buenos, que era como el 14 cañonazos bailables de mitad del año. Sí, Entonces, sí. el primero fue el de Sadi y luego ya venía lo de Pastor, Sí, el claro, golpe fuerte, claro. pero lo logramos. Y ya Sadi logró el cupo, entonces ya con el otro le ya llegué yo con el reglito, pero ya me dejaron, Sí, ya ven y sí, ahí sí, viene, sí. tú no vales nada, mujer, tin, tirin, tin, arrepentida. Sí, sí. Entonces ahí ya Sadi comenzó a entrar como compositor, pero lo de Pastor fue una cosa fenómeno. Ahora hay una cosa que yo quiero contar. Cuando yo estaba con Pastor en el 81, ya el grupo Clase, con mi hermano Sadi, estábamos sacándolo como grupo de grabación. Yo hice un disco con Sadi, un par de temas en New York, nos gastamos todo lo que habíamos ganado en la gira, de 6 meses de gira, para grabar un par de temas en Latin Sound, que era un estudio en Nueva York, Muy donde bien. grababa el conjunto clásico, Sí, recuerdo. claro. Y me vengo yo con esa cinta a tocar fui a TH y en TH me dijeron, no chico, el tema está muy bueno, pero ahorita tenemos mucha salsa venezolana y aquí el binomio, me recuerdo, está muy fuerte, pero por el momento no. Entonces me vengo yo a Victoria, disco Victoria en Medellín, que todo el mundo me decía, vaya Victoria, ya lo atienden. Y me dijeron, oiga, mire, ese tema está muy bueno. Era un tema de Tata Guerra, Bailar mi son, y un tema de Sadi. Un súper sencillo en esa época. Sí, señor. Y me dicen, nosotros les vamos a sacar el tema de salsa, porque es una inversión, se va a sacar. Pero ¿por qué no hacen música tropical? ¿Por qué quieren salsa? La salsa no gusta sino en el Chocó y en Cali y el resto. Y ahora ustedes vienen de Nelson y de Pastor, conocen el tema tropical y el sonido, y nos convencieron. Entonces hicimos el primer álbum, un tema Regreso, Apuro el caminar, fue súper fuerte. Luego hicimos en el segundo álbum Vanidosa, luego en el tercero Pronto vendrá mi desquite. Wow, buenísimo. Buenísimo. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Para volver al tema de Pastor, que el grupo Clase ya venía subiendo, ya el teléfono empezaba a repicar, pero Pastor venía subiendo. Mire, le voy a comentar una anécdota. Pastor pagaba como una cooperativa. Pastor no pagaba por bailes. Pastor era un ser humano impresionante. Éramos 8. Los 2 trompetas y el pianista ganamos el 12%. Las percusiones, el bajo, ganaba, y el corista el 10%, y a Pastor le quedaba el 24%. Oiga, siendo el dueño. Usted eso tan siendo el dueño. Sí, claro. ¿No? O sea, yo me estaba ganando el 12% de bailes promedio X $. Íbamos a Estados Unidos a giras tocando miércoles, jueves, viernes, sábado. Uy, sí, claro. Entonces, ¿quién quería dejar ese puesto? No, ¿Quién? Pues... Tan así que quien entró por mí, Honorio, fue el pianista de Pastor hasta el día que se murió. Pues claro. Ahí pude haber estado yo. Claro, pero Dios tenía algo predestinado. Exacto. Para Entonces, ti, cuando claro. yo le digo a Pastor, en el año 85, 84 estuve yo con él, digo, Pastor, me voy. Digo, tú me estás hablando en serio. ¿Tú sabes lo que me está diciendo? No, sí, Pastor. Y comienzo a decirle, mire, es que lo otro es lo mío, y ya el grupo, Jorge, pero que haceme esta gira, pues, y hablamos. Pero bueno, al final terminé saliéndome de allí para conformar el grupo Clase, pero qué diferente es estar uno al otro lado del escritorio. ¿Ya? Sí, total. Un Pastor ganando bien, tiquetes al día, los mejores hoteles, fama por todo lado, y llegar luego al otro día a tener que invertir en el disco, a tener que ir a los medios de comunicación, a tener que vender el baile, a arriesgar a ver si te pagan o si no te pagan. No. Pero definitivamente, el que no arriesga no. No, sí, tocaba. Entonces ahí vino la parte del grupo Clase ya como empresa. Pero entonces Clase empezó grabando Tropical. Claro. En el año 81. Pero nosotros queríamos hacer salsa. Y ¿Por qué, Jorge? Porque nosotros nos gustábamos, porque nosotros compramos músicos de salsa, nos gastábamos plata ahí, sobre todo en comprar todo lo de Fania y todo esto que venía, lo de SAR Records. Sí. Y nosotros íbamos mucho a Caracas. Y una cosa es Maracaibo, en Venezuela, que es el agua dulce, el lago. Ahí están todas las orquestas de música tropical. Nelson Pastor, el Super Combo, Willy Quintero, Los Blancos, se me quedan otros. Y en Caracas era más la tendencia salsera. El Sexteto Juventud, Oscar, La Dimensión Latina, Federico y su combo. El Clan de Víctor, por ejemplo. Entonces nos gustaba mucho la salsa. Y en el año 87 dimos el giro. Recuerdo yo que logré conseguir con el Pollito Gil, aquí comentaba con Choco, el extra micrófono, que me logró conseguir el Pollito el turno para grabar en Caracas. Pero qué difícil fue el momento, y les voy a comentar. ¿Por qué?
porque el salsero no nos creía porque veníamos de hacer música tropical. Claro, Y al de música tropical no le gusta la salsa. Entonces estábamos metidos en un lío en la mitad de... tremendo. Sí. Tan Una así situación es complicada. que cuando yo hacía música tropical, a mí las regalías de la compañía nos generaban para pagar la producción del próximo disco. ¿Qué hacía yo? Yo tenía un compadre en San Antonio que ya falleció. Decía, compadre, présteme la plata para ir a pagar el estudio en Maracaibo. Traía la cinta, venía donde Rafa Mejía me daba un anticipo por la venta y yo le pagaba al compadre. Entonces, así funcionaba. Pues le cuento que con salsa ese de año no habían regalías. Wow. Y yo tuve que rogarle a la gente de Codiscos para que me metiera un tema de salsa. Y me lo metieron de último del lado B, porque en ese entonces era el EP. Sí, señor. Como dijeron, bueno, ahí lo vamos, porque si usted, yo le dije a Rafa, mire, si usted no me mete un tema, yo no voy a poder pagar la próxima producción. Claro. Y, bueno, y mire las cosas de la vida. En el primer LP de salsa, yo me apoyé con muchos músicos reconocidos porque era un género que respetaba y era otra cosa. Sí, señor. Pero a raíz de lo que les comento, que no habían los recursos, en el long play que venía, dije yo, me toca escribir los arreglos a mí. Claro. No hay plata. No hay plata. Y comienzo yo a escribir y nos sentamos con Sai en el piano y tal. Y ahí viene, ¿cómo ha cambiado esa niña? Y viene, que ella lo que quiere es salsa. Sí. Y mire, el long play que escribí yo y que grabé yo. Entonces, ahí estaba la tarea. Es de los más exitosos. Entonces, donde uno tiene que creer en lo que uno hace. Esa combinación de instrumentos que usted utilizó en ese trabajo. Había una flauta, había como... No, eso fue después. Ah, ok. En ese LP de esa niña fue 2 trompetas, 2 trombones. La clásica, digámoslo. La clásica. Venía Rodrigo Mendoza ayudando con los coros, el Pollito Gil fue apoyado. Pero luego hicimos en Colombia el famoso Quiere la que tienes, que ya era tirando más para la onda antillana cubana, donde hay 3 trombones, sí señor, usted tiene razón, una flauta y una trompeta. Sí, esa era me la cuerda. acuerdo de esa Esa era una cuerda. Oiga, qué bueno, maestro, qué bueno, qué lindo son las historias de los músicos. Yo creo que uno puede quedar sentado todo el tiempo que uno quiera porque son historias tan maravillosas. Así que vamos a la tercera parte. Yo creo que va a ir hasta cuarta y quinta porque esa historia está muy, muy buena. El éxito del Grupo Clase fue maravilloso, muy bien acogido en la ciudad de Bogotá. Se creó una nómina muy importante y salió a la luz una gran producción salsera que llegó a tener acá el maestro. Maestro, entonces usted nos contaba que usted hizo los arreglos y yo creo que de ahí para allá dijo, no, yo la visión la tengo, sí se pudo, sí se puede, soy... Y de ahí para allá, bueno, ¿cuántos álbumes alcanzaron a hacer con el Grupo Clase? Con el Grupo Clase de música tropical, yo diría que 5. 5 álbumes y ya en el 87 dimos el giro a la salsa. Y pues como les digo, era un terreno para nosotros delicado y muy respetuoso, pero se nos dio. Y tuvimos en ese género cosas grandiosas. Ir a Barranquilla y ver que tú eres Congo de Oro, que eres primer lugar en una orquesta del interior haciendo salsa en Barranquilla, o un trofeo Feria de Cali que me lo entregó Pardollada, recuerdo, en el Festival de Orquesta, donde estabas compitiendo en su momento con todas las orquestas de Cali pegadas. Sí. La Fórmula 8, la Misión, el Grupo Ventú, la Ley Manjoma, la Identidad, la misma gente, todos, y con jurados atrás. En las canchas panamericanas y que te digan, no, eso creo que lo que logramos hacer con el Grupo Clase en términos salseros como representación del interior fue algo muy importante, no fue fácil, trabajo arduo, usted vivía todo el tiempo pendiente de la promoción, de la producción, de buscar los temas, de arreglar. Y eso era algo que tú no estabas acostumbrado porque tú antes estabas acostumbrado a ser el pianista y ahora eras el empresario, eras el arreglista, el director. Sí. Ahí estuvo, pero es parte de la escuela y yo creo que con el Grupo Clase realmente se tuvo una época en el momento grande de las orquestas tropicales de este país. Sí, sin duda. Marcó una etapa muy, muy bonita, eso está más que claro. Pero maestro, empecemos a mirar que usted incursiona ya como productor en otras situaciones. Háblenos un poquito de ese inicio, de esa forma en que le dicen, venga, ¿por qué no nos ayuda con esta producción o con esta idea? ¿O eran ideas suyas? No, nosotros siempre vimos con mi hermano Sadi la música como una industria. Uh-huh. Obviamente nos encantaba la tarima
y nos encantaba todo eso porque eso es parte de la esencia. No hay nada mejor que subir una tarima que a uno le paguen por hacer lo que a uno le gusta hacer. Por supuesto. Ver la reacción del público, ver cómo canta sus canciones, eso es una cosa que solamente los artistas podemos apreciar, es una bendición muy grande. Sí. Pero Nelson Enrique decía que yo no era pianista, sino que era un comerciante que aprendía a tocar piano. Entonces, porque él siempre veía en mí la parte comercial, pero sucedió algo. Siempre con Sadi queríamos tener nuestro propio catálogo. Sucedió que en los 3 primeros con Disco Victoria pues no se pudo dar porque éramos artistas exclusivos que ellos nos pagaban el estudio y todo, nos daban una regalía durante un periodo y luego la cinta eran de ellos. Sí, claro. Pero nosotros ya queríamos tener nuestro catálogo y cuando entramos a Codisco yo le dije a Mejía en su momento, Rafa, yo quiero que a partir de ahora que ustedes me distribuyan mis productos. Imagínate, estamos en el año 84. Entonces me aceptaron y ya era un contrato de licencia, yo ya pensando en licencia. Pero hay una cosa importante ahí. Nosotros siempre cuando íbamos a grabar con el grupo Clase, ya preparando el terreno, siempre hacíamos con la misma cuerda que íbamos a grabar el disco, un tema más. Y ese temita lo sacamos con otro nombre, para ir haciendo nombres. Claro. De ahí salió un grupo que se llama La Facultad en Maracaibo y fuimos a grabarlo el grupo Clase y uno que dice, si un amor te hirió de cruel manera, dale olvido, borrón y cuenta nueva. Eso era 2 trompetas, yo tocaba el acordeón de tecla de que le comenté, con el cual empecé, y ese tema luego lo hizo Diego Verdaguer y los hermanos Rosario. Y era una marca que no existía, pero que ya era nuestra, con música tropical. Bueno enterarse de estas cosas. Entonces ahí comenzó La Facultad. Luego, cuando fuimos a Caracas a hacer el on play de esa niña, hicimos lo mismo, llevé un arreglo con la misma cuerda, con los mismos músicos, pero un concepto más tropical, y sale un tema que invitamos a cantar a Charly Cardona, Te quiero, tú eres mi vida, mi cielo, te extraño tanto cuando tú no estás, y esa era Fuerza Caribe. Entonces ya veníamos haciendo marcas, haciendo nombres, buscando Pero siempre hubo esa buena yunta entre tu hermano y tú. Sí, porque yo creo que él es más compositor y yo soy más comerciante y arreglista. Entonces nos sentábamos a hacer los arreglos y nos compartíamos. Yo le decía, Sadi, este mambo está bueno, repítelo. O me parece que eso está muy largo, quítalo. Y cuando yo iba a hacer un arreglo, él me decía igual. O yo, de hecho, a esa niña le dije, Sadi, vamos a hacer una historia de doble sentido que diga de una niña que era muy tan, pero que se fue como desviando y pongámosle el tema más jocoso. Y él llegaba y lo escribía porque Sadi era muy bueno en eso. De borrón y cuenta nueva. Yo hice el coro, si un amor te hirió de cruel. Y él, oye hermano mío, ya no llores más. Eso lo decía él. Entonces yo creo que teníamos la química cuando nos sentábamos. De hecho con Billo se grabó. Estábamos en el hotel en Medellín ya a punto de hacer maletas para regresarnos a Bogotá y nos llega Germán Carreño, el de Disco Fuentes, pero el artista. Sí, el artista, sí. Y me dice, estoy a punto de grabar y quiero que me hagan un tema. Sadi, listo, venga mañana. Cogí el piano, yo siempre cargaba un pianito Korg con sonido propio y hacíamos los arreglos y el Sadi cargaba la grabadora, entonces hicimos y le dimos el tema, la brisa que viene volando del mar, que quiso nostalgia que inunda mi alma, lindo. Diluvio de llanto sobre el corazón. Sé que tú también me recordarás. Y ahí nació ese tema. O sea, Sadi y yo nos sentábamos y eso era una cosa. Oiga, qué bueno, qué bueno. Es que por eso es que hemos creado este programa, pues para enterarnos de todas estas cosas tan maravillosas que pasan ahí tras bambalinas, puede uno decir así. ¿Y qué siguió, maestro? Bueno, entonces ahí ya viene la parte del estudio de grabación y la parte del sello. Ya veíamos que la industria fonográfica estaba pasando por un momento, Dios mío, yo creo que nunca antes visto. Primero, se estaban ya pasando al formato CD. Segundo, el sonido venía en el campo del análogo al digital. Entonces estaban dando unos cambios que estaban impactando muy fuerte la venta de los discos. Y dijimos con Sadi, montemos un estudio. Sí. Montemos un estudio y empezamos a hacer nuestras ideas. Ya íbamos buscando el sello. Ya teníamos algunas marcas. Bueno, en fin. Recuerdo que empezamos con una consola de 24 canales, pero con 2 grabadoras multitrack, aquellas que salieron en una época de 8 canales. Sí, señor. Con 16 canalitos.
Hicimos un crédito con un banco, no la jugamos. No teníamos que poner casi que nada de garantía. Todo nada. Todo nada. Sí. Y empezamos en un salón muy pequeñito porque pues no teníamos para montar un salón. Un apartamento lo dividimos en dos y ahí nos acomodamos. El espacio era pequeñito y resulta que efectivamente... Eso fue en Cedritos. En Cedritos. Le estoy hablando del año 93 que comenzamos a hacer, a tumbar la pared para poner la madera y poner el techo y las cositas y así. Comenzamos con 2 micrófonos Shure, una KG414, solamente 2 grabadoras, una cámara de efectos Yamaha. Comenzamos con lo de empezar, con lo básico. Pero mire cómo es la vida. Ya cuando teníamos el primer LP que hicimos ahí fue el de Grupo Clase, que se llamó Clásicos con Clase, que fue que cogimos las baladas Si en la noche azul, óyase, y luego en Barranquilla hubo uno que dice Sé que mañana vendrás. Bueno, de ahí fue que tal vez fue uno de los álbumes más vendidos del Grupo Clase, pero después se nos da, analizando con Sadi lo que estaba pasando en el mercado, la idea de comenzar a reciclar, entre comillas, temas que sabíamos que los hijos estaban bailando a través de las versiones que escuchaban de sus papás. Sí. Entonces ahí viene la idea de hacer Iván y su Bambán. Fue idea de ustedes. Total. Tan así, pues que era el repertorio de Nelson y Pastor que yo Toda la vida veníamos tocando. Yo me sabía los arreglos de memoria. Pero querían ponerle que el otro pedacito que faltaba para la nueva época. Para la nueva generación. Sí, claro. El look. Sí. El look y el sonidito, venía el bombito, el look, venía el sonido de la batería electrónica, venían una serie de cosas. Un rapcito y algunas cosas demás. Eso. Tan así fue que nosotros empezamos a hacer el álbum de Iván sin saber quién lo iba a cantar. Estaban las pistas ahí rodando y ya sabíamos cuál tema iba con cuál tema y tal. Y bueno, y crearon esa figura de ir pegando de uno de a dos temas. Eran midley. Sí, claro. El concepto era midley, porque ya tú al unir 2 o 3 temas era un impacto doble o triple. Claro, por era supuesto, recordación. Por supuesto, sí. Y recuerdo que un día me llama Hugo Gutiérrez de Sonluz y me dice, mire Jorge, aquí vino un hermano a Sonluz, un muchacho, tiene buen look, vino con la esposa con un cassette de baladas a mostrarse que quieren hacer algo, tal vez como Pimpinela o algo. Pero él dijo que no le interesaba y que estábamos haciendo un producto tropical, que si quería probarse, Iván le dijo que sí. Se va al estudio, yo no lo conocía. Sadi lo oye y me dice, pues no es el super cantante aquel, pero para el producto lo podemos manejar. Tiene el looking, tiene tal, y va con la tesitura. Y de ahí cayó Iván en paracaídas. Wow. Tremendo, ¿no? Ya después Sonoluz le colocó las bailarinas y le metimos nosotros luz. El baile del bambán. Sí. Oye, entonces lo metimos luego. No, eso fue... Claro, ya la marca con el personaje. 500,000 copias en el primer álbum, imagínate. Entonces, sí, ahí nos quedó claro que sí era el momento para comenzar a hacer una serie de trabajos con ese estilo. Porque le estabas pegando a los muchachos y le estabas reviviendo a los adultos, o sea que se lo estaba vendiendo a todas las generaciones. Sí, claro. Tal. Bueno, cuando viene el éxito de Iván, ahí donde Sadi me dice, bueno, ahora, porque eso fue para Sonlux, hagamos algo para nosotros. Hagamos un Iván, pero más internacional. Yo le dije, ¿cuál? La Matancera. Wow. Cuando Sadi nos dice La Matancera, le digo, mire Sadi, tan grande la idea como la responsabilidad. Total. Estamos hablando de la orquesta tropical más importante del siglo XX. Totalmente. Mundialmente famosa, con un historial. Ahí tenemos 2 opciones. O la pegamos con toda o se nos viene el mundo encima. Entonces, ¿qué hicimos? Comenzamos a analizar cuidadosamente. Yo recuerdo, el bajo tenía que ser un bajo electroacústico. Era un timbalito con cuerda de chivo para recrear los armónicos. El delay de las trompetas, estuvimos averiguando que era un delay real, que grababan en el mismo estudio de CMQ, pero sin público, de tal manera que los baffles que iban hacia el frente los ponían hacia la pared y así lograban recrear un delay. Vea usted, qué bueno. Eso es una historia cuidadosa. Luego nosotros lo que hicimos fue poner un track delay de un computador con unas milésimas, centésimas de segundo retrasando y logramos conseguir el delay. Fue un trabajo delicado. Sí. Los coros ñatos que eran característicos de Caíto y Laito, los buscamos. Hermano, eso fue una cosa de locos. Y noches transcribiendo, pero sí es la nota, sí es el acorde, porque algunas grabaciones, las últimas eran muy buenas, pero las primeras eran... No eran muy perfectas. No eran muy perfectas. Sí. Y fue tan impactante eso cuando salió,
que todo el mundo me decía, eso va a ser, no, qué locura. Y de ahí viene pues los cantantes que también fueron parte importante, que era uno de los gemelos, era corista del grupo Clase. Al otro yo no lo conocía, pero él una vez como chiste me dice, Jorge, yo tengo un hermano gemelo que una vez yo no pude ir a un baile, le puse el uniforme y nadie se dio cuenta. ¿Cómo así? Tráigalo. Y lo trajeron y Sadi me dice, estos tipos uniformados igualitos van a ser una sensación. Claro, visualmente iban a y romper. Bailaban igual y eso es gemelos al fin. Y resulta que él trabajaba en la aeronáutica civil, era en la torre de control de Yopal. Wow. Entonces, al principio comenzó a pedir permiso, ya llegó un momento en que ya no le daban el permiso, pero ya el grupo estaba disparado. Sí, claro. Y le voy a comentar algo, una infidencia. Lo de Carolina de O es algo curiosísimo. Quien iba a grabar el álbum de Alquimia era Yolanda Rayo. Wow, sí, Yolanda, que estaba como rankeada en ese tiempo. Y era el color, y era el estilo. Pero cuando yo la llamo, Yolanda me dice, Jorge, yo no puedo porque Disco Fuentes me llamó para hacer un homenaje a Celina González. Okay. Y me voy con eso. Pero yo tengo una muchacha. ¿Ella misma recomendó? Que se la voy a recomendar, que se llama Dora Elena García, que fue quien grabó. Tremenda voz, cantante. Entonces, yo me fui a México, estaban metiendo la voz, y cuando Sadi llegó del viaje a México, me dijo, Jorge, oye la voz, le dije, wow, excelente. El timbre, la entonación comercialísima, dije yo. Entonces hablamos con Dora Elena, puso las voces, cuadramos un dinero, se le pagó la grabación como a todos, y quedamos que ella iba en el grupo. Cuando comienza a salir eso y a sonar de una manera, Dios mío, impresionante, pero eso sonaba por todos lados. Decía un amigo mío, yo hablo el freezer de la nevera y suena Alquimia. Y resulta que el grupo ¿Por qué le pusiste Alquimia? Ahora le cuento, esa es una buena historia. Dale, resulta que el disco sonando y no teníamos el grupo armado. Entonces una hermana ya fallecida nuestra fue la que era también artista, pero era la que le hacía a Carolina el ombliguito destapado, el uniforme y la gorrita para los músicos. Ella era la encargada de la parte de diseño. Sai era la parte artística, yo la parte musical. Y resulta que cuando llamo a todos, listo, va Alquimia, todos se retiraron del grupo, se monta el grupo y llama a Dora Elena, venga al grupo. No, yo no puedo. ¿Pero cómo que no puede? Si habíamos hablado de que, de hecho, ya es un éxito. No, es que yo había mandado una propuesta para México, para una compañía San Miguelito, no sé qué, y ya no puedo. Y el disco pegado. Hablo con Luis Galindo y me dijo, Luis Galindo, yo le dije, Lucho, necesitamos una cantante ya, para allá, están pidiendo baile y no hay un cantante. Era Carolina. Yo tengo una vecina que canta con un grupo de discos Victoria de chicas, 3 o 4. Sí. Y llegó Carolina con unas ganas. ¡Ay, yo quiero ese puesto para mí! Mira, y la pusimos así, le sacamos las fotos, dijimos, no, se ven igualitos, parejitos. Pero ella ya llegó cuando el disco estaba grabado. Ya no grabado, fue que ella no tuviera las condiciones para hacerlo, sino que ya, ¿entiendes? Algo coyuntural. Sí. Exacto. No, ahí fue la cuestión con Carolina. No, y cuando sale eso fue una cosa impresionante. Lo del nombre de Alquimia, todo tiene un porqué. Mire, Sadi es un tipo resistente, lo admiro demasiado. Me dijo, Jorge, mire, el nombre se llama Alquimia, pero Alquimia, pues sabemos que es la química primitiva, la química, algo que nació en Oriente, por allá en China. Ellos descubrieron muchas cosas importantes como la pólvora, pero ellos nunca pudieron lograr una quimera que querían conseguir el oro aliando metales entre sí. Nunca lo pudieron conseguir. Entonces la anécdota decía, lo que no pudieron lograr los alquimistas lo logró el maestro Rogelio Martínez, director y fundador de la Sonora Matancera. Al unir los metales, trompetas en sinónimo de música, logró convertir en oro las melodías del Caribe para el mundo. ¿Entiendes? Excelente. No, eso tiene una historia. Sí, muy bonita. Ahora quiero anotar que el repertorio, nuestro buen amigo Choco Quintero, Jaime Ortiz Alvear y otros amigos de radio fue lo que William Vinasco nos datearon porque ellos eran los coleccionistas. Nosotros conocíamos a Madonna, pero no tanto del baúl aquel, ellos sí. Oh, sí. Entonces eso fue también ahora hay una cosa, cuando vemos ese bombazo, yo digo, necesitamos algo que nos consolide a nivel matancero. ¿Qué hacemos? Llamemos al maestro Rogelio Martínez, al fundador, que aún vivía en Queens. Yo conseguí la dirección a través de un empresario, allá me la dio, y el teléfono, y yo lo llamo. Le digo, maestro, mire, le habla Jorge Ramírez, yo muy suavecito, porque todo el mundo me decía que él era renuente a todo lo que fuera Sonora porque decía que todo el mundo se quería aprovechar de la matancera, que lo querían copiar, que a él no le gustaba nada de eso. Claro, sí. Entonces le envié
un CD y a los 15 días lo llamo. Le digo, maestro, le habla Jorge Ramírez, yo le envío un CD de un tributo muy respetuoso que hicimos para la Sonora, y él llega y me dice, mi nieta me lo colocó, pero si esa es la misma Sonora, suena igualito. Cuando él me dice así, ¿Ya sentiste un fresquito? No, pues imagínate, el director de la Sonora. No, imagínate. Me voy para Nueva York y nos da una cita. Maestro, usted puede ir, y nosotros llevamos una cámara de 3/4 para grabar el momento que eso pesaba. Era un camcorder. Sí. No. Una Betacam de esas que yo las cargué muchas veces. Sí. Nos la prestamos alquilada y allá conseguimos un operario y nos fuimos para el hotel. Llegamos al Hotel Pan American en Queens el primer día. Maestro, ya llegué. Estamos aquí. Listo, mijo, ya voy. Pues no llegó. Y nosotros todos aburridos. El segundo día, maestro, ¿cómo está? ¿Qué le pasó ayer? Sí, mijo, es que me compliqué por ahí, pero vuelvo, ya voy. Y tampoco llegó. ¿Tampoco? Ya nosotros dijimos, no, pues debe ser por la edad. Y el tercer día lo llamé y le dije, maestro, mire, yo vine porque usted me dijo. Ok, hijo, voy para allá. Y sí, cuando lo vemos bajar en un Caprice Classic, llevaba un bastoncito y un sombrerito. Ajá. Y me dice, hijo, tengo 30 minutos para hablar con usted. Y maestro, se lo voy a agradecer. Se lo voy a agradecer. Mire, esos 30 minutos volvieron 5 horas. Me habló la resistencia que tuvo Celia cuando entró a la Sonora, porque venía de cantar música Lamento del Negro, que era música afro, que Benny Moré fue el único que no aceptó tocar con la Matancera por la sonoridad, porque le gustaba en las orquestas grandes. El tipo me contó de todo. Todo, lo dateó, lo dejó, todo. Pero el momento cumbre fue cuando yo le dije, maestro, mira, mi hijo de 5 años, a raíz de Alquimia, está cantando El Negrito del Batey. Me dijo, esa es la labor de ustedes. Tal, y coge el CD, prendimos la famosa cámara aquella, y dice, les habla Rogelio Martínez, director y fundador de la Sonora Matancera. Esto se llama Alquimia, para todas las juventudes del mundo, respaldado por la Sonora Matancera. Wow, muchísimas gracias. Ese era el sello que necesitabas. Ya. Claro, no, eso fue una historia, pero es bueno contar todo esto porque la gente cree que todo se dio así. No, eso fue una lucha. Y hay mucha gente que ni siquiera entiende todo el trasegar que hay detrás de una obra, y hasta el sufrimiento y los momentos difíciles, el prueba y error que también puede suceder en muchas de las situaciones. Entonces, bueno, tremendo, maestro. Bueno, pero siguieron después más producciones. Sí, no, después vino Charlie. Pero venga, con Alquimia usted fue Grammy. Sí, nominación a Grammy y premio Lo Nuestro, Univisión también. Exactamente, se alcanzó con la zona. ¿Y ya son 30 o más años? Vamos para 30 en el año entrante. Bueno, hemos alternado con Alquimia muchas veces. Disfrutamos mucho con los muchachos, que somos muy amigos, los 50 Joselito y Alquimia. Es más, jugábamos partidos en Venezuela. A veces perdíamos, a veces ganábamos, les ganábamos. Se ponía Germán todo bravo porque perdía, en Chamizo también. A veces nos ganaba porque Wilfer jugaba muy bien, el chino. Bueno, eso era una siempre ha sido una amistad. Sí, era una amistad muy, muy linda. Bueno, maestro, ¿qué vino después? Bueno, eso fue 96, 97 vino Charlie Sá. ¿Cuál era la idea de Charlie? Sacar a Julio Jaramillo de la cantina y ponerlo en teatro, en un balcón. Porque el ejecutivo no le gustaba Jaramillo, pero llegaba a la casa, se soltaba la corbata, ponía a Julio y comenzaba a tomarse sus aguardientes. Ahí sí le gustaba a Julio. Una dualidad ahí toda extraña, ¿no? Igual comenzamos a hacer las pistas. ¿Cómo lo hacíamos? Transcribir, porque cuando un tema ha sido éxito es mejor no tocarlo. Uy, sí. No tocarlo, eso es una obra de arte, darle un barniz y ya. Está en el inconsciente de cada quien. No, ya lo éxito es éxito. Aplica para pintura, para escultura, para todo. O sea, lo que es éxito ya es éxito. Y resulta que le queríamos poner un grupo de cámara de 8 violines. El requinto igual. La percusión era tan sencilla que era una maraquita. Ponerles la gala. Y ni siquiera creo que había una batería. Bueno, en fin. Se comenzaron a hacer las cuestiones cuando un día me llaman de Sonoros y me dice, Jorge, hay un cantante por ahí que está pegando un tema con Guayacán que empieza un bolero que dice, cuánto te amo, cuánto te quiero. Yo digo, ese es Carlos. Ese es Carlos, ¿usted lo conoce? Sánchez. Carlos Sánchez, ¿cómo no? Si él fue corista del Grupo Clase hasta hace 2 años. Wow. Fue corista del Grupo Clase, hizo conmigo unos bailes, me dijo, llámelo. Y llamo yo a Carlos, estaba en Cali con Guayacán. Le digo, Carlos, ¿qué hay? ¿Cómo va todo? Bien, papi, bien, aquí en Cali.
chévere, haciendo. Y le digo, es que hay un proyecto, a ver si le interesa. Me dijo, ¿y de qué es? Dije, bolero. Dijo, no, bolero no, como estoy haciendo salsa. Wilfrido Vargas me está llamando para hacer merengue. No, pues. bolero. Entonces Sadi me dice, cuélguele. Y llamemos a Pintuco. Pintuco era el papá de Charlie que vivía y tenía un trío, hacía boleros en Girardot. En Girardot, sí, señor. Entonces le contamos la historia, pero como él sí sabía de qué era lo de Julio, me dijo, ¿es con ustedes? Le dijo, sí. 48 horas y se lo tengo en su estudio en Bogotá. Yo me voy a Cali y se lo llevo. ¿Sabe qué hicimos? Para enamorarlo, hicimos una maqueta donde empezara bolero y en la mitad se volviera salsa. Recuerdo que el tema era el que dice, esta noche tengo ganas de buscarla, ya no me importa el que dirán, pero en la mitad se volvía salsa y el coro decía, que me ha dado vida mía, que estoy triste noche y día, y venía un soneo. Cuando Charlie oye eso, firma. Y después de firmado, en Sonoluz, en una reunión de junta directiva que se reunían todos los duros del grupo Ardila, le dijeron que era bolero, pero papi, a mí me mostraron otra cosa, el bolero es bolero, y Charlie un poquito triste. Pero lo más curioso del caso es que eso se grabó a mediados del 96 y le dijeron que el disco salía en el 97 porque era bolero y que el segundo fin de año no es bolero y que estaba vendiendo Marvel, que estaba vendiendo Carlos Vives, que estaba vendiendo Barranco y que no había espacio. Listo. El disco se hizo. Tal. Enero del 97, febrero, marzo, abril, mayo, junio y el disco no salía. Wow. Llega Charlie a mi oficina. Me dice, Jorge, vamos a tener un año de haber grabado ese disco. Y no me lo sacan. O me sacan el disco o me dan la carta de libertad y se armó ese bolero. Entonces le dijeron en agosto, listo. No, como en julio, listo, se lo vamos a sacar. Ok, por contrato y tal. Salió en agosto y en septiembre llevaba 600,000 copias en 3 meses. Nadie sabía que eso iba a ser una magnitud tan grande. Es el primer álbum de un artista colombiano que es número 1 en la revista Billboard bajo una etiqueta colombiana, que es Sonolux. Los demás son Sony o son Warner. No. Esto mandando señales de humo desde aquí. Wow, sí. No, es una cosa muy grandiosa. 6 millones de copias en el mundo, en Hispanoamérica. Sí, increíble. Ahora tú hablas con Charlie, no, es que a mí me encantaba el bolero porque mi padre era bolerista y tal, pero eso era parte de la película. Yo conocí a Charlie porque le hicimos unos videos cuando estaba en Alma del Barrio. Y se notaba que él era muy salsero y que su concepto era... Él se veía en el grupo Nietzsche, yo creo, y se veía muy salsero. Y después verlo ya, además esa forma del vestido que ustedes le consiguieron, la imagen... Yo creo que el éxito, y creo que eso es una buena enseñanza que nos está dando el maestro, es el trabajar de una forma empresarial. Entender que esto es una cuestión empresarial y poner a las personas adecuadas para que cumplan cada uno de sus roles. Y eso es lo que hace que realmente las cosas funcionen. Porque nosotros los músicos somos emociones, muchas emociones, y esto no es de emociones, esto también es de saber trabajar en forma empresarial. Increíble, eso es así. Cada producción tiene una historia. Sí. ¿Qué vino después de eso, maestro? Después de eso vino Big Band Show. Era una idea más por el lado de la vida, el formato y la gran orquesta, las orquestas de salón, con un loop abajo y un frente muy coordinadito en sus coreografías. También fue un gran éxito. Se vendió muy bien. Luego vino Vallenet, ¿cómo no? A mí me gustó mucho Vallenet. Eso de Vallenet, a mí siempre me gustó Escalona, Bovea más que Escalona, pues me aprendí la personalidad por mi padre. Y resulta que ahí también pasó lo siguiente, comenzamos a hacer la producción, porque eso de Bovea, wow. Yo diría, después de analizar tanto ese repertorio, que la plataforma perfecta para las composiciones del maestro Escalona era Julio Bovea. Si no existe Bovea, Escalona no hubiera logrado tener la trascendencia tan grande como la que tuvo. Sí, claro, la interpretación. La esencia de Fontanilla, todo eso. Las guitarras y eso eran tan maravillosas. Y muchas cosas grabadas en Argentina, tengo entendido, de Bovea. Sí, de hecho creo que falleció allá. Él estuvo allá. Sí. Y porque la música colombiana allá en la década de los 50 fue muy fuerte. El cuarteto de los 4 muchachos, el cuarteto imperial, que eran colombianos que fueron a estudiar allá y comenzaron a hacer cumbias con acordeón y fueron los ídolos. Sí, muy bueno. Entonces lo de Vallenet fue impresionante. Igual pasó. El tema comenzó a grabarse y estábamos buscando el cantante. Llegó un día la mamá de Boris a nuestra oficina aquí en Cedritos con una foto del hijo que quería cantar pop.
Y venía él como en una moto y un sombrerito y sale y dije, miren, no, pero déjenos ahí, déjenos el material. Y cuando escuchamos al muchacho ese que nos trajeron para hacer pop y lo mandamos a traer y era Boris. Miren, todo. Una voz muy, muy apropiada para ese. Muy raizal. Sí. Pero mira lo que pasó. Resulta que siempre que uno tiene una empresa, cuando crece la empresa, crecen los problemas. Cuando salió Alquimia, tuvimos que correr, porque yo no sabía mucho del tema, a registrar la marca, porque me llama alguien de Manizales, señor, lo estamos llamando de la Universidad de Manizales, nosotros tenemos un grupo de teatro que se llama Alquimia, y resulta que ahora nos están perjudicando porque la gente cree que es la orquesta y no es, entonces ¿qué vamos a hacer? Y luego me llaman de Medellín, señor, estamos del teatro tal, usted, no, estaba yo, y menos mal nadie había registrado, y yo logré meter el registro antes. Luego cuando hicimos lo de Jimmy León me pasó lo mismo. Un compositor quería demandar porque cogí un tema, mi amor por ti no se murió, y le metí unos soneos. Entonces me metí una demanda grande porque dijo que estaba desvirtuando el tema. Luego se fue a un juzgado, buscaron un perito de la Universidad Nacional. Oiga, que yo expliqué que es que en la salsa el sonero es quien expresa después de haber desarrollado el mambo, sí. Y logré ganarlo. Entonces cuando viene lo de Vallenet, estaba lo de Vallenet pegado, cuando me llega mi secretaria me dice, Jorge, lo que lo está llamando el abogado del doctor Escalona. La que faltaba ahora, ¿cuál lío será? Porque escuché que Julio Sánchez, a raíz del éxito de Vallenet, entrevistó al maestro Bovea, y el maestro Bovea estaba bravísimo porque no le habían dado el crédito a los arreglos. O tal vez por equivocación nosotros pedimos arreglos, debimos haber puesto transcripciones, él tiene la razón. Sí. Y Julio le dijo al aire, demándelos. Cuando me encuentro yo, claro, Bovea, no Escalona, cuando me encuentro yo y dice la secretaria que es el abogado del maestro Escalona, pues yo lo llamé, doctor, ¿qué sucede tal? Me dijo, no, es que el maestro Escalona, que vive aquí en la 19 con Quinta en su apartamento, vio el producto de ustedes y dice que Boris le recuerda a él cuando estaba joven, que quieres tenerlos en su apartamento para hacerles un agasajo. Yo, maestro, cuando quiera. Respiró. Cuando quiera. Eso ha sido, o sea, no es fácil. Sí, no ha sido. Cuando Jimmy de León hicimos el producto de Oscar de León, también un tipo diciendo que él tenía un contrato en Caracas de exclusividad, que yo no podía haber hecho eso sin tener la carta de libertad, y pidiendo unos dólares. No, el negocio es... Yo creo que la gente también se pega del éxito que se tiene, entonces, voy a ver qué consigo allí. Seguramente. Y eso es algo que sucede. Pero, 2 preguntas, maestro, le quiero hacer, a no ser que usted me quiera hacer un comentario adicional de alguno de los temas que falten por contar. Y 2 preguntas que le quiero hacer. ¿Algo adicional que nos quiera contar? No, feliz de la vida, y siempre esto será un tema de melómanos, de historia, y entre uno más ahonda en esto, más aprende. Esto es un tema de... Esto es de varios podcasts. Maestro, vamos a entrar en un tema que es un poco delicado y que toca la fibra, y es Juan Carlos González. Juan Carlos González, tremendo pianista, un gran compañero que Dios determinó llevárselo hace ya un pequeño tiempo. Lo conocimos y fue alguien tan especial para nosotros. Hacía parte del grupo de conexión de su presencia, donde yo igualmente estaba. Entonces lo volví a ver y ¿qué hubo, hermano? Y fue una alegría y lo pude disfrutar muy duro. Fue un momento muy duro para usted, sin duda alguna. Durísimo. ¿Cómo se entera usted de todo ese cuento, de esa historia tan tremenda? Pero bueno, lo que pasa es que es una sorpresa impresionante. Que a Juan Carlos lo conoció de un niño. Cuando yo llegué con el grupo Clase de Bogotá, él tocaba con un grupo Ruedas de Efraín Rueda. Sí. Y ahí lo conseguí, y él era admirador del grupo Clase. Ajá. Luego, cuando viene lo de Alquimia, en una gira, él fue cuasi fundador. Él entró en el 98, tal vez, porque Alquimia del 96. Desde allí se convirtió en mi mano derecha por vocación. O sea, él era el que me ayudaba a hacer las transcripciones. Si yo no podía ir a una gira, él se encargaba de la parte logística, de comprar, de pagar. Él era el que me acompañaba a comprar los uniformes hasta el último día. Los videos también. Los videos, todo. Entonces... Y era el director musical. Yo casi que iba, él me decía, Jorge, usted no venga, usted ya trabajó, me decía. Yo le dirijo esto. Claro. Pero no se puede imaginar la noticia
habíamos terminado de tocar un evento en el Carmen Club en Bogotá un miércoles para una empresa. El baile terminó temprano, yo les pago a todos. Y le digo, pasado mañana viernes en el aeropuerto a las 9 de la mañana que vamos para el Hotel Dan en Barranquilla. Sí, señor. Bueno, no llegó al aeropuerto, no lo vi, me tranquilizó un poco que yo sabiendo cómo era él siempre llegaba una hora antes. Yo dije, o ese está en el restaurante o está en sala de espera. Sí. Él era así. Sí, claro, así. Cuando el vuelo arranca, yo sí veo que la azafata cierra el avión, dice, el señor Juan Carlos González se encuentra, y dije, wow. Claro, ya. Algo pasó. Sí, algo. Entonces prendimos las alarmas, llamamos al hijo, tampoco sabía nada. No, yo con mi papá hablé antier, ayer no lo vi. Y fueron a verlo y efectivamente estaba infartado, había fallecido. Esa noche después del evento. Wow. Eso nos cayó todo, pues que Juan Carlos, allá antes de empezar un show, todo llorando en el camerino. No, impresionante. Viendo cómo sacar eso. Y para mí Juan Carlos era mi mano derecha todavía. El golpe ha sido en la parte musical, en la parte personal, en todo. Pues, algo que yo no podía, era él el que lo hacía. Sí, son las cosas que uno no quisiera que pasaran en la vida, pero bueno, así es. Se nos fue Nelson Díaz de igual manera y fue un golpe fuerte para nosotros. Pero bueno, hay que sacar, en honor a esas personas, hay que sacar lo mejor de uno para honrarlos por toda la tarea que ha hecho. Maestro, usted ya para terminar, porque hoy hemos aprendido mucho de usted, en gran manera. Y me ha gustado mucho entender que la música es eso, es una empresa y hay que manejarlo desde ese punto de vista. A esta nueva generación de músicos que están saliendo, a esta nueva generación de productores y de personas que van a seguir haciendo crecer nuestra música, ¿qué les puedes tú decir? Hombre, las cosas cambian tanto. Es muy diferente producir música hoy a como la producíamos hace 30 años. Sí, cierto. Porque el mercado es otro, porque las tendencias son otras. Lo que me pone a mí un poquito pensativo es que la obra no queda. Como que pasa, es cíclico, es una moda y ya. Sí, ¿no? Hoy en día oímos temas de hace años que todavía siguen vigentes. Entonces, ante todo, creer. Por experiencia propia se lo digo. Cuando uno tiene talento hay que creer y hay que darle porque si tenemos la bendición de tener un talento tan grande que es el talento musical, hay que utilizarlo como tal, porque acuérdate, es bíblico. Sí, es bíblico. Cuando la parábola de los talentos. Cierto, tal cual. Y algún día nos van a decir allá, ¿qué hiciste? No, yo tuve un talento y no mucho éxito, sí. ¿Y qué hiciste con ese éxito? Sin duda alguna. Entonces, hermano, trabajar, poner todo en manos del Todopoderoso y apostarle al talento que Dios nos dio. ¿Cómo quiere sentirse usted recordado en la historia de la música? Hombre, yo creo, alguien decía por ahí que no importa la cantidad de pasos que des, sino las huellas que dejas. Sí. Entonces, lo más bonito para un artista es que su talento perdure y se quede en la recordación. Mientras el talento sea recordado, el artista vivirá. No, qué bueno. Bueno, muchísimas gracias. Hemos disfrutado de un tiempo maravilloso. Aquí no hubiéramos podido quedar un par de cafecitos y seguimos hablando. Vamos a tener la posibilidad, si el maestro así nos lo permite, de invitarlo en otra ocasión. Y bueno, seguimos creciendo aquí en Historias de Músicas. Gracias por estar con todos nosotros. Gracias, maestro. A ustedes por la invitación. Un gusto estar aquí.